Hace unos años nosotros planificamos y formamos sobre una red nacional de trauma, una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de Asua, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud. En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti. Con la llegada de esta flotilla de 6 compactadores adquiridos con fondos del gobierno central, la guerra contra los desechos sólidos está declarada. Tendremos bajo control la basura en este municipio de Bonao. Y no nos quedaremos ahí. Ya en los próximos 60 días vendrán los camiones compactadores que gestionamos con el gobierno de Japón, que vendrán a fortalecer esta flotilla. Y ya estoy haciendo las gestiones para adquirir 5 o 6 compactadores más, que lo voy a buscar porque este problema definitivamente va a desaparecer de este municipio de Bonao. Alcaldía de Bonao. Firma Roger Vega SRL de Viviana Roger Vega, nuestra abogada. Calle San Antonio número 49, primer nivel, 809-296-0641. Transporte Nelson Frías y Asociados SRL. Viajes a todas partes del país. Servicios especiales a los estudiantes de UAPA. Con nuestras oficinas en Los Arroces número 98. Teléfono 809-427-1737. Transporte Nelson Frías y Asociados. Míralo ahí. Junta Municipal Juma Bejucal, del profesor Teodoro Santos, llegando y trabajando, rescatando ese distrito municipal. Dándole las gracias a nuestro síndico Ignacio Céspedes por el trabajo que está realizando aquí en este barrio. El alcalde Ignacio Céspedes respondiendo a los diferentes sectores del municipio de Jima Abajo. Willy Céspedes, señores, quien es el director del distrito Jayaco La Ceiba
y que la gente está consciente y dice que ha hecho un gran trabajo allá en Jayaco La Ceiba, y muchos entonces entienden que ese crossover lo haría mucho mejor aquí en Bonao como alcalde. Pinturas, Avenida Aniana Vargas, esquina Viterbo Martínez, Bonao, 809-296-2304. Milton Pinturas, servicio y calidad garantizada. Corre, qué locura, aprovecha el especial de Milton Pintura. En Macaos Room, este y todos los viernes son viernes clásicos. Un ambiente para que viajes en el tiempo y disfrutes de solo bachata. ¿Qué voy a hacer, amor? Yo no me quiero. Merengue. Salsa. Yo soy la salsa. Y rock. Por un beso de Viernes clásicos de Macaos Room. Con pista de baile, recordando la época dorada del merengue. En un ambiente libre de juca. Abierto desde las 8 de la noche con oferta de $1,000 por un doble reserva y $3,200 por un whisky 12 años la noche entera. Reservaciones al 829-345-6344. Ven a gozarte la música que te gusta en los viernes clásicos de Macaos Room. En Guacamayos Hotel, La Salvia, Los Quemados. Combustibles del Yuna presenta su nueva y moderna envasadora de GLP, Gas del Yuna, para seguir ofreciendo el mejor servicio del gas propano en toda la región. Más seguridad, mejor imagen, mejores equipos y rinde más. Con peso exacto y galón a galón, nos hemos ido ganando la confianza de nuestros consumidores y hoy por hoy somos líderes en venta. Contamos con un eficaz servicio a domicilio, 809-525-6005. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y de solidaridad. Visítanos en la calle Duarte, sector Los Transformadores. Bonao, Gas del Yuna, combustible puro y completo. Bienvenidos a Dental Plamed. Asegura tu salud bucal con las mejores atenciones especializadas en Dental Plamed. Con un equipo expertos en distintas áreas de la odontología, listos para brindar salud, bienestar y seguridad en un ambiente acogedor. Dental Plamed es familia. Es tu solución. Visítanos en la calle Quisqueya número 59, Bonao. Somos el Centro Médico Carolina de Jesús, donde la innovación y el compromiso con la salud se unen para brindarte la mejor atención médica. Nos enorgullece presentar nuestra nueva sala de hemodinamia, equipada con tecnología de vanguardia y un equipo médico altamente capacitado. Realizamos procedimientos como cateterismo diagnóstico, angioplastía con stent, inserción de marcapasos, entre otros. Aceptamos todos los seguros médicos, incluyendo SENASA subsidiado, para que puedas recibir la atención que necesitas. Visítanos en la calle Padre Fantino, esquina Mella, Bonao, y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado. Estamos para brindarte servicios de salud de la más alta excelencia. Autotapicería Hernández. El maestro Roberto Marte te espera. Atenciones del Pollito y José El Disque Rodríguez. Especialista en el servicio de tapizado de autos y muebles. Contacto 829-278-8421. Avenida Libertad número 10, Plaza Libertad, Bonao. Autotapicería Hernández.
Seguimos en tópicos diferentes. Gracias por preferirnos, estar todo el tiempo ahí pegado a su televisor. Hoy usted sabe que les invitamos a que abran las Biblias. Más que nunca el ser humano necesita aferrarse a Dios, buscar de Él, porque el que no tiene a Dios no tiene a nadie y fácilmente fracasa. Hay que aferrarse a Él, pedirle paciencia, pedirle salud, pedir por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro municipio, por nuestra provincia, por nuestro país. Porque donde se le ora a Dios, posiblemente no es que no pasen las cosas, pero pasarán diferente en otra parte que no le oran a Dios o no pasan. Esa es mi creencia. Llegó el pastor Juan Carlos de la Cruz. Antes, quiero hacer un pequeño comentario. Mire, el presidente Luis Abinader ha estado a fuego cruzado. El asunto de la energía eléctrica no se ha podido conjurar todavía estos molestos, terribles apagones. El sábado, en la participación nuestra en el gobierno de la mañana, de los sábados, Z101, nosotros hicimos mención de lo que ha pasado en nuestra provincia. Para que ustedes entiendan, en vida de don Willy Rodríguez, con un acuerdo con don Bienvenido Rodríguez, se estableció que los periodistas, que en su gran mayoría somos de provincias diferentes, pues que trataran de destacar, aparte de los problemas nacionales, lo de su propia provincia. Entonces, por eso el gobierno los sábados es un programa muy especial. Ahí está el colega Emerson Soriano, de Santiago. Tenemos a Jimmy Duval, de San Juan, de esa parte del sur. Tenemos a Roberto Neris, de San Francisco de Macorís. Tenemos al doctor Cándido Simón, de la capital. A Rosalía Rodríguez de la Vega. Y otros colegas, tenemos al colega Carlos, que es de la capital, Manzanillo, Denis Manzanillo, que es también del sur, y estamos nosotros de aquí, de la provincia de Monseñor Noel Bonao, mi hijo Sachari Paulino, y quien les habla. Por eso ustedes ven que cuando uno inicia los comentarios siempre trata de llevarlo a las cosas de aquí, primero, en prima fase. Después nos metemos en los debates nacionales. Y yo decía, y he repetido varias veces, que el presidente Luis Abinader, en este segundo periodo, tiene problemas porque cuando él anunció que no iba a la presidencia a buscar la repostulación en el 28, nosotros dijimos aquí, allá en la Z, de que eso era un error táctico, político del presidente, porque cuando la gente observa que fulano de tal no va en busca del cargo, mientras están, ¿verdad?, pegados de la teta del Estado, se mantienen ahí, pero mientras va pasando el tiempo se van alejando y acercándose al que creen que vas a ganar y va a seguir en el puesto que estaba el que se va. Pero los PRMistas han sido en eso terribles. 7 u 8 precandidatos, cada uno de ellos con distintas representaciones en las provincias, en su gran mayoría, estos representantes hablan de esa precandidatura, no destacan
las ejecutorias del presidente. Y mencionaba Monseñor Noel Bonao, donde el presidente tiene que enseñar. Aquí sí pueden defender la obra del presidente. Yo recuerdo que decía que el presidente Luis Abinader era enemigo de Bonao porque pasaba por ahí, por la autopista Duarte, a La Vega, Santiago, etc. Y no entraba. Después, como reconocí después, se enamoró de Bonao. Y empezaron a llegar las obras. Pero una cosa, antes del gobierno del presidente Luis Abinader del 2020, nosotros éramos una provincia de nombre, no una provincia real, porque todas las cosas teníamos que salir a buscarla a otro lar, a otra provincia. Entiéndase, no teníamos una oficina de pasaporte. Ya la tenemos, gracias al senador, a Alberto, a todos los legisladores, tenemos pasaporte, esa oficina. Y usted puede rápidamente, raudamente ir a resolver el problema de renovar su pasaporte, sacar uno. Y hay que decirlo, repito, que hay un gran personal en esa oficina de pasaporte. Pero vino el Intran y nos evita ir a otra parte a renovar nuestra licencia, etcétera, etcétera. Pero tenemos el ITLA, pero tenemos Infotec. O sea, pero si vamos a eso que nos marca como provincia, usted no puede ser una provincia y no tener nada de eso y tener que salir a otra provincia. Entonces, ¿qué provincia es usted? Y antes del 2020, el senador que estaba antes que Héctor Acosta lo que decía era que no podía venir el pasaporte porque eso era una cosa difícil, porque eso no era tan fácil, eso nosotros no cualificábamos. Pues mire que hemos calificado. Entonces, lo raro es, pero aparte de eso, las obras que hemos tenido aquí, como el matadero municipal, el asunto del edificio de los bomberos, que es una envidia de otras provincias y que le han pedido al presidente que la replique en cada municipio o provincia. Tenemos el mercado casi terminado, que va a ser una obra grandilocuente para nosotros. Oficina pública, tenemos cancha por todas partes, ahí van a estar todas las oficinas del Estado, donde estaba el hospital viejo. Tenemos un gran hospital que está funcionando, eso lo construyó el presidente Ailo Medina, pero la administración con Genao a la cabeza ahora, señores, eso no tiene que envidiarle nada a ninguna clínica. Yo se lo digo, la gente que va ahí sabe que va a tener atención. Y lamentablemente nos queda de ver el asunto del agua, pero asómbrese, pastor, más de 2.000 millones de pesos ha enviado el presidente. Sí, yo hice un comentario en la Z. Oiga, más de 2.000, pero usted sabe lo que usted decir. No, ahí hay que explicar qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Porque que no se ha podido conjurar, no se ha podido resolver el asunto de que varios sectores de Bonao no tengan agua. Yo no tengo nada personal con Badía y yo somos amigos. Estamos hablando de política pública, de un bien, señores, como el agua. Porque si el presidente Luis Abinader no hubiese mandado el cuarto y yo estuviera dándole cajeta a Luis. No, pero ahí hay que ver. Pero es que son más de 2.000 millones. Porque es verdad, las obras de alcantarillado no se ven, pero tiene que verse por lo menos el fluido, ¿verdad? Y la estabilidad del flujo. Hay varios sectores que a cada instante nos llaman aquí que no tienen agua. Y eso no es posible porque tenemos afluentes de más. Somos la provincia con más afluentes acuíferos. Entonces, y unas cuantas presas. Y hay presas. Como 5 presas. Exacto, como la de Blanco y otras más, hermano. No hay razón para no tener agua. Entonces, un presidente que ha hecho ingentes esfuerzos para resolver un problema que ha sido de muchos años. Mire, Heriberto, pero yo nunca había visto la provincia desde esa perspectiva que usted la presentó, y es verdad, éramos provincia de nombre. De nombre. Increíble. ¿Provincia de qué? De nombre. No, pero ciertísimo. Somos ya una provincia. No, y de hecho, en el hospital
se está haciendo residencia médica. Impresionantemente. Y ha ganado premio de calidad. Así es. De calidad de trato personal. Impresionante. Sí. Es impresionante ese hospital ahí con el doctor Genao y otros médicos más, señores. Es la envidia de otras partes del país, que de hecho ese hospital se ha convertido en un hospital regional. Ahí le llegan pacientes de La Vega, de Santiago, de Rancho Arriba, de Ocoa, de todas partes. Y como usted compartió de Premier, viene una extensión de Eucatesis para acá, para la provincia. Para la provincia, gracias. Que en el fondo tiene que ver precisamente con la gestión de la gobernadora y del presidente. Así es. Porque al pan y al vino. Y la gobernadora se ha afajado muchísimo, y a la anuencia del presidente, que tuvo a bien firmar esos decretos que nos pasa como provincia, nos trasvasa esas propiedades. Provincialmente. Somos una provincia. Y digamos, hemos sido beneficiados con esta administración, provincialmente. Sí, claro que sí. Los problemas ya nacionales son que no se ha resuelto ninguno de los problemas neurálgicos del país. Vamos a decirlo, resolverlo, ¿verdad? De hecho, retrocedido en algunos, como el caso de la energía eléctrica. Eso es una cosa terrible, y que el presidente tiene que hablar con Censo Marranini y sacarlo de ahí. Entonces, yo hago ese comentario porque a raíz de que dije allá en la Z de que el presidente no tenía voceros y que aquí solamente contaba con la gobernadora provincial, con el doctor Eberto Núñez, ¿por qué no decirlo con el diputado Norberto Ortiz, que va a programa y defiende la obra del gobierno? Muy poca gente baja a los medios, a las redes sociales a defender la obra del presidente. Aquí en Monseñor Noel, asómbrese. Allá me dice un amigo ligado a un funcionario: León, hazme el favor, y nos metemos al cuartito, tú no has analizado algo, eso que tú dices es cierto. ¿Tú sabes lo que es un presidente en los países presidencialistas como el nuestro? Digo, ¿qué? Claro que sí. El primero entre sus iguales. Dice, pero te voy a ayudar en eso. Él viene siendo el Tribunal Constitucional o la Suprema Corte de Justicia a nivel del gobierno, de vocería. Cuando habla el presidente, los demás deben callar. Me doy a entender. O sea, muchos funcionarios se abstienen de hablar porque el presidente lamentablemente le ha cogido gusto al micrófono, y no solamente tiene una semanal que debe ser una mensual, ya. Porque todos los días tienen que estar, todos los lunes, hablando y respondiendo cosas, y a veces quedando mal con cosas que promete, entonces va perdiendo lo que debe tener un presidente, ¿verdad? Que es la sorpresa. Él va a hablar el presidente hoy, esas cosas. Un presidente no puede hablar todos los días. Y aparte de eso, el presidente, cuando va a todas partes a inaugurar cualquier obra o algo, viene un periodista y él ahí responde. O sea, él le cogió con el síndrome de AMLO de México. Exacto. Pero AMLO de México, por lo menos, el individuo, no sé qué estaba haciendo, pero él hablaba, pero se veía como los resultados de su gestión. Sí. Tanto que ganó su recomendada. Sí, lamentablemente que está haciendo un trabajo terrible, la recomendada de él. Bueno, el caso es que me dicen eso. Y aquí, algunos amigos me han dicho lo siguiente. León, hay problema gobierno-partido, partido-gobierno. ¿Cómo así? Es que el partido que tiene muchos en el gobierno, esos que están en el gobierno se han olvidado del partido, y entonces el partido se está partiendo. Nosotros no nos sentimos
motivado a defender, porque, y me dice, ¿quién es el presidente del PRM? Digo, adiós Paliza. ¿Y quién es la secretaria general? Digo, la hija de Hipólito. Entonces debería el partido estar así, de sonrisita con el gobierno, porque él es el secretario de la presidencia. Lo que era Danilo cuando Leonel me dice. Y si usted se recuerda lo que hacía Danilo desde esa posición de secretario de la presidencia, hoy ministro de la presidencia, de ahí fue que Danilo pudo catapultarse, aspirar y llegar a la presidencia. Por esa cercanía que él tuvo con esa parte media y de base de ese PLD. Eso no ha sucedido con el señor Paliza. Al contrario. No, porque estos individuos no tienen escuela de política. Aquellos sí tenían y sabían cómo manejarse, pero el partido de gobierno no tiene escuela. Bueno, pero que la hagan. Deberían, ¿verdad? Porque obvio, pero bueno. no tienen escuela. Son, vamos a decirlo así, personas muy populares por los puestos que han ejercido, ¿verdad? Que síndico, que esto, que lo otro, pero no porque tengan una filosofía de partido ni tampoco una escuela. Eso se ve de lejos. Bueno, con raras excepciones. Porque vienen forjados. Sí. O sea, las excepciones son porque vienen forjados. De algún lado vinieron forjados. Así es. Pastor, vamos a hablar de lo que a usted le gusta. Ah, pero estamos aquí. La Biblia. Caray. Vi a Nayib Bukele y este hombre, todas las cosas que él ha logrado en ese pequeño país, que era grande en delincuencia, sí, pequeño en ejecuciones gubernamentales. Nayib Bukele habla y dice que todas las cosas que se ha podido lograr, primero a Dios, las gracias, porque, y menciona siempre que por Dios ha hecho esto, Dios esto, y gracias a Dios. Pastor, realmente le va mejor a un gobierno, a un país que se aferra al Señor, a Dios, que lo menciona, que lo respeta, que lo hace. Cuando un presidente se para en un púlpito y habla de que gracias a Dios estamos aquí, ustedes deben de saber que sin Él no hay nada, es el presidente. Eso le escala a sus gobernados. ¿O estoy equivocado? Yo creo que no solamente a nivel tan alto así, sino a nivel de las bases, digamos, individuales, familiares y todo. Heriberto, el que no exalta, ¿verdad? Y pregona y exulta y habla de Dios es porque o es agnóstico o es ateo, aunque sea en la práctica. Y un ateo y un agnóstico podrán tener mucha ciencia en la cabeza, pero tienen el cerebro torcido. Bueno, que las razones son tan idiotas que, por favor, entonces eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar algo. Y le da fuerza a usted eso cuando el que está tipificado como el individuo más sabio de estos tiempos, que es, tengo que buscarlo. El chino. El chino, sí, que tiene un 149. Taiwanés. Una cosa. 229 de IQ. Exacto, es una cosa inverosímil. Habla, qué sé yo, cuántos idiomas, y a los 8 años hablaba, qué sé yo, 8 o 7 idiomas. Y este señor se destapa y dice que él, después de lo que él conoce, de su conocimiento, ha llegado a la conclusión que todo es Dios. Y entonces... Sí, y no por eso, porque esa fue la misma conclusión de Einstein, por ejemplo, que ha sido uno de los IQ más altos. Pero tú puedes tener un IQ alto y rechazar la realidad de Dios. Tú puedes tener un IQ altísimo, de hecho, pero lo que quiero decirle es que cuando un IQ como este llega a esa conclusión, que es una conclusión casi normal, Heriberto, porque cuando tú
indaga en la historia del conocimiento, tú vas a ver que en esencia el grueso del conocimiento ha estado de este lado, de Occidente, casi toda la historia. Pero sobre eso, el grueso de los padres de todas las cosas de valor y exaltado, todito han sido de tendencia cristiana. De hecho, en los últimos 120 años tenemos el famoso premio Nobel de Suecia. Vaya averigua para que usted vea. Judíos y cristianos tienen el 95% de todos los premios Nobel habidos y por haber. Es que hay una diferencia en el pensamiento, en la ejecución, en la eficiencia, cuando tu pensamiento tiene una línea correcta de pensar, cuando tu filosofía no es torcida. Entonces, un ateo y un agnóstico tienen una filosofía torcida. ¿Por qué el agnóstico, pastor? Explíquele a la el agnóstico es un individuo que él no está seguro de nada. Ajá. Él no sabe. ¿Qué es lo que quiere decir la agnosia? Agnosis. ¿Qué es eso? El término lo que significa formalmente es como una animadversión a la sabiduría. Como, vamos a decirlo así, una tendencia a no darle valor ni quitarle el valor a la sabiduría o al conocimiento. Entonces tú estás, que no, es como alguien que está en el medio de la balanza. En el medio de las cosas. En el medio de la no balanza. Toma partido ni a favor ni en contra. Eso es un agnóstico en el orden filosófico. Una especie de pelele. Entonces tú le preguntas, pero tal cosa, y dice, bueno, yo no sé. Su respuesta es, yo no sé. Puede ser, quién sabe. Entonces, una cosa, pastor, y esa es la parte de los agnósticos, por eso que ellos no creen en Dios. Ellos no saben. No saben. Ellos no saben. Yo le pregunto, ¿y qué tú no crees en Dios? ¿Qué tú puedes decir? No, yo no sé nada de eso. Nada, no saben. Ahora, el ateo... Él por lo menos en declaración te dice que no. Todo lo que tiene que ver con espiritualidad y Dios y cosas, para él eso es una locura, para él. Desgraciadamente, o qué lamentable sea, que también acuñado a tu filosofía con respecto a la realidad, a la divinidad, también está tu moral. Casi siempre un ateo tiene una moralidad demasiado baja. O sea, no le teme a nada. No, y por lo tanto, él está dispuesto a hacer lo que sea. Y a menudo rechaza a Dios, pero es para justificar su estilo de vida, ¿tú entiendes? Podríamos decir que un ateo, en cierta forma, por no tenerle miedo a nadie, se convertiría en un individuo, una persona peligrosa. Casi una bestia en un sentido. ¿No? Y no quiero ofender a nadie. Bueno, nada más tenemos que ver aquí a individuos como Joseph Stalin, por ejemplo. Más cruel y perverso que ese hombre no ha habido nunca nadie en la historia humana. Y él era ateo. Total. Ateo, claro, era discípulo de Lenin, sí. Y de Marx, sí. En cadena. Y estos individuos tenían un rechazo craso a la religión y a Dios, a la idea de Dios y a la realidad de Dios. Entonces, mire los resultados, es muy normal. Si nos vamos entonces, por ejemplo... Es lo mismo en el arte con un Jean-Paul Sartre, por ejemplo, o su esposa de Beauvoir. Eran franceses grotescos y crueles. Una inmoralidad rampante, pero vulgar eran grotescos. Y crasa, sí, claro. Pero un asunto, pastor, y yéndonos entonces a lo que está pasando ahora mismo con los países llamados socialistas. El nuevo socialismo encubierto, pero es el mismo comunismo de antaño. Que esta gente, realmente ellos no creen en Dios. El comunismo, el socialismo, esta gente que... Sí, mire, el problema con el nuevo socialismo, ¿verdad? Que es, en filosofía, es el mismo
marxismo, en filosofía, ¿verdad? Sí. En la práctica que ellos ven que algunas cuestiones no funcionan y la cambian. Por ejemplo, vamos a decir el caso chino, que tú ves que son no socialistas, comunistas en su política, pero son capitalistas en el mercado. Sí. Pero más capitalistas que el capitalismo, ¿verdad? Sí. En el mercado. Por eso tú ves que ellos con el mercado no juegan. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el problema del socialismo? Bueno, las premisas. Si hay una premisa fundamental que rige, digamos, la filosofía y también el camino socialista, que es la consideración del ser humano. ¿Cómo ve un socialista el ser humano? Lo ve como nada, o sea, como al campesino lo ve como abono para la tierra, pero también él ve al hombre como alguien sin alma, alguien totalmente materialista, por eso es materialismo, ¿verdad? Materialismo dialéctico, que se llama también en el fondo la filosofía. Entonces, el materialismo o el materialista dialéctico es lo que ve al hombre como el fruto del concierto de la materia, ¿verdad? Y lo espiritual no tiene un lugar en él, pero también tiene una tercera premisa que es muy peligrosa y parece noble, pero es muy peligrosa, y es que él cree que el ser humano es altruista. O sea, por naturaleza. Él cree que el hombre es bueno por naturaleza. Y es totalmente al revés. El hombre es un diablo y alguien tiene que hacer algo con él para enderezarlo. Así es. Lo que pasa con un recién nacido que se ve tan tierno, ¿verdad? Como un angelito, es como una serpientica cobra que chiquitica. Tú la puedes agarrar y hasta metértela en la boca y no te va a hacer nada porque todavía no segrega veneno. Exacto. Pero cuando crece, mi hermano, te va a meter los dientes y te embromaste. Eso es lo que pasa con un ser humano. El comunismo lo ve como altruista, a la vez que lo ve como una basura al hombre, porque esas consideraciones son hasta antagónicas, ¿no? Que el campesino es abono para la tierra, ¿verdad? Como dijo precisamente Lenin. Sí. Eso es una expresión de Lenin. Pero a la vez, no. El hombre, tipo Augusto Comte, ¿verdad? Tipo las ideologías de Comte, el hombre por sí solo va a llegar a organizarse de tal manera que el mundo no tendrá necesidad de gobierno ni de nada. Esa es la meta comunista, ¿verdad? El socialismo es un entremés, un estado intermedio para llegar a esa meta donde el hombre será básicamente su propio Dios y no tendrá necesidad de gobierno el hombre, porque en el altruismo, en la bondad del hombre, todos actuaremos idealmente. Sí, quédese esperándolo, amigo. Sí, quédese esperándolo. Bueno, Cuba se ha quedado esperando eso cuando, fíjese hasta dónde ha llegado, y hay una basecita del Partido Comunista de Cuba que siguen subidos en el palo ellos allá arriba. Y esa sociedad. Hombres malos. Sí, terrible. Entonces, fíjese cómo va Nicaragua. Si Colombia no la frenan a tiempo, con Petro y todo. Porque también, Heriberto, hay que ver, porque, por ejemplo, el modelo socialista o comunista de China ha combinado muchos elementos. Porque China, en materia, macroeconómica, económica y hasta educativa y desarrollo, no tiene parangón. Sí. Así es. Y son comunistas de gobierno. Tú dices, ¿qué pasó ahí? Gente. La simbiosis, ese símil entre el comunismo y entonces, pero el mercado. No me brome el mercado. Claro, no me juegue con eso. Exacto. Entonces, no me juegue con eso. Es de ahí el éxito. Incluso el comunismo de ellos es contraproducente en el sentido filosófico. Porque ¿a qué apunta el comunismo? A que nadie tiene que gobernar a nadie, ¿verdad? Pero el gobierno chino es uno de los gobiernos más regios que hay en el planeta. Tan regio, que allá ni accidente de tránsito prácticamente hay, porque la gente si se equivocó en una coma en los asuntos legales o en las cuestiones que tienen que obedecer, hasta lo matan. Sí, entonces es como una contradicción. Y hay otra contradicción con el asunto de la economía de mercado y el comunismo. Cuando eso no, en esa filosofía. Yo diría que China es anticomunista. Yo también. En cuanto a la práctica. Sí, porque tiene una economía de mercado.
Y la cuestión de la rigidez legal. En el comunismo se perseguía un idealismo, que no había que, el hombre no tiene que gobernar al hombre, eso era lo que perseguían. Así es. Pero en China es regio el gobierno. Así es. Es verdad que funciona en materia, ¿verdad?, del mercado, y que las teorías, materialistas se exacerban a su máximo y tienen sus resultados, es obvio, ¿verdad? Porque un país de 1.4 millones o 1.400 millones de personas, y que, digamos, 700, 800 personas estén por lo menos en la clase media, eso es un logro exaltado. ¿Hay creencia en qué en China, pastor? En de todo. ¿Cómo en de todo? En de todo, porque el gobierno es comunista, ¿verdad? Pero los chinos siempre han sido animistas, budistas, siempre en el fondo. Y también el cristianismo impresionantemente el cristianismo es amplio en China. Se especula que hay alrededor de 100 millones de cristianos en China. Ajá. A pesar de que el gobierno los persigue. Porque el comunismo siempre perseguirá a la religión cristiana. A otras religiones no necesariamente, pero la religión cristiana será perseguida regiamente en un idealismo comunista, porque ciertamente las escrituras chapean, ¿verdad?, esa ideología. ¿Y cómo conviven, cómo viven, pastor, esos cristianos allá? ¿Cómo hay dos tipos. Está el tipo cubano, que es amigable al gobierno y no se mete en eso, y qué sé yo qué, y a eso le dejan, ¿verdad?, tan registrado que aquí, y le dejan operar con ciertas libertades. Pero un porcentaje importante, quizás, no puedo dar los números, pero quizás 7 de cada 10, incluso adoran a Dios escondido, como en Corea del Norte. En Corea también hay una buena parte de cristianos. En Corea no tenemos el número, hay cristianos y muchos, pero no tenemos el número. Es difícil la estadística en Corea del Norte. Pero tienen que adorarlo, escondido, orarle y todo a escondidas. Escondido. Usted sabe que, por ejemplo, volviendo a Bukele y hablando del régimen comunista, casualmente acaba de mandar a derribar unas estatuas y una casa que había en honor a Che Guevara. Dice Bukele que Che Guevara fue un asesino. ¿Honor de qué? ¿Verdad? Un asesino, un persecutor, un tipo terrible, que allá en mi país no se va a rendir culto a ese tipo de gente. Se está en un momento de desbaratar, sacar, fulminar lo que es el socialismo, el comunismo en el mundo. No, lamentablemente no. Todavía, a pesar de probablemente la mitad del mundo es de tendencia socialista. La mitad. Sí, África, muy socialista en su tendencia, por ejemplo, Etiopía. Y increíblemente, en muchos de estos países, en materia macroeconómica y económica, ha funcionado bastante bien la simbiosis, ¿verdad? Porque es una mezcla, no es el socialismo y comunismo rancio, ¿verdad? Por ejemplo, de Nicaragua, Cuba, Maduro en Venezuela, ¿usted llamaría rancio eso? Sí, porque ellos no han hecho el switch de la simbiosis, ¿verdad? De la mezcla. No, ellos persiguen o siguen las mismas ideologías, vamos a decirlo así, marxistas, rancias. La misma cosa. Sí, entonces, ¿está usted de acuerdo con eso? Fíjese, Brasil, Lula es de tendencia socialista. Sí. Lula, y fue Lula que paró a Brasil. Sí. Porque Bolsonaro casi lo vuelve un etcétera otra vez. Un guiñapo. ¿Entiende? Entonces, usted ve, el socialismo es fuerte. Sí. Y no se ha ido, ni se va a ir. En el sentido del cristianismo y estas tendencias socialistas, que me asombra que la mitad del mundo todavía sea de tendencia socialista, sí. De tendencia así. Y creciente. Porque en los Estados Unidos, impresionantemente, el partido que perdió las elecciones tenía ciertas tendencias socialistas, pero muy, muy exacerbadas. Y si uno se descuida,
hasta un país así que enarboló por siglos, ¿verdad? La bandera del capitalismo se atreve a caer en ese formato, porque así son las cosas. Mire Canadá. Canadá es de tendencia socialista. Lamentable. Canadá. Sí, sí, así es. Entonces nosotros tenemos Rusia, China, Canadá, porque Rusia es capitalista, pero ahí ellos han sabido sacarle provecho, en realidad, a los sistemas, ¿verdad? A esa simbiosis política, bastante provecho. Los países escandinavos son de tendencia socialista y son países muy estables. Estoy hablando de Dinamarca y Suecia y esos países, impresionantemente, países en los que, en cierto sentido, la gente vive mejor que en cualquier otro lugar del mundo y son de tendencia socialista por varias décadas, no es una cosa moderna. ¿Y el cristianismo qué papel ha jugado o debe jugar en este tipo de sociedades? En los países socialistas el cristianismo es perseguido sutil o vulgarmente. Por ejemplo, en los países escandinavos tú no puedes salir a la calle y regar un tratado o predicarle a la gente. Con la Biblia no se puede. No puede, te meten preso. Y en Canadá también, en Canadá han metido muchísimo. En Canadá, allí. ¿Meten preso Sí, te meten preso o te ponen presión por hacer actividades proselitistas de corte cristiano, increíblemente. Entonces, increíblemente, cómo esa gente han podido estabilizarse y vivir, como usted ha dicho. Acuérdese, es la simbiosis, porque realmente en materia económica fue Marx que aplicó el mercado, en realidad, y le puso nombre y número, ¿verdad? Sí. Pero él estaba en contra de la tendencia regular del mercado y él entendía el mundo desde otra perspectiva, que es imposible de llevar a cabo, imposible. Finalmente, pastor, tenemos que ir. El opio de los pueblos es la religión, decía Mao Zedong. ¿Qué usted cree? No, Mao Zedong no. Eso es Marx. Marx, pero Mao Zedong lo extrapoló. El opio de los pueblos, la religión. ¿Realmente eso? Yo realmente tengo mis reservas con respecto a máximas de ese tipo, ¿verdad? Y la religión puede ser una desgracia, pero puede ser también la vía a la salvación. ¿Y por qué puede ser una desgracia? Porque es que hay de todo. Las religiones no tienen una bandera ni una línea. Las religiones, un animista, piensa en un animista que es una religión, la religión de los africanos, un animista, ¿verdad? Sí. Que sacrifican hasta humanos. Eso es una desgracia. No hay o en Haití, el animismo haitiano. Tú ves, entonces son religiones. Gracias, pastor. No hay tiempo para más. Interesantísima conversación con el pastor Juan Carlos. Como ustedes ven, se puede hablar de muchas cosas, de muchos temas. No solamente los teológicos, ¿verdad? Sino de todos temas. Volvemos mañana con tópicos diferentes. Loren, Yacer, y allá arriba, ¿cómo se llama que está allá arriba? ¿Cómo es? ¿Rica qué? ¿Rica qué? Ricardito. Ricarena. No, es Ricardón. El pastor Juan Carlos y el colegón le dejan la invitación para mañana en tópicos diferentes. Buen provecho.